amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo programa de A Ciencia Cierta. En el día de hoy vamos a hablar de enfermedades cardiovasculares. Para ello hemos invitado a la doctora Alejandra Díaz Casale, médica cardióloga universitaria, jefa de cardiología de los servicios ambulatorios de OSECAR. ¿Por qué nos convoca este tema? Primero porque la patología cardiovascular es muy prevalente. Eso quiere decir que muchas personas en nuestro país la padecen. Y vamos a hablar un poquito de eso y después de qué pasa con este impasse tan largo en esta cuarentena, con que las personas con enfermedad cardiovascular, para cuidarse, debieron quedarse en sus domicilios, pero no pudieron hacer los controles que venían haciendo habitualmente. Gracias por acompañarnos, Alejandra. Gracias por la invitación. De la enfermedad cardiovascular, ¿cuál es la más común en nuestro país? La prevalencia y el 46% es de hipertensión arterial. O sea, del 46% de todas las enfermedades hay hipertensión. De los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, en nuestro país tenemos un 46%, que es aproximadamente las mismas cifras que a nivel mundial de pacientes hipertensos. El tema con la hipertensión arterial, que es el factor de riesgo principal para causar las enfermedades cardiovasculares crónicas, que serían el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular y la insuficiencia cardíaca. O sea, es raro que alguien que tenga una ACV no haya sido hipertenso. Es muy raro. Lo más común es que esté asociada a la hipertensión. A una hipertensión. Si yo me infarto, es común que no me infarto de golpe, probablemente tenga hipertensión de base. Eso es lo que nos estás queriendo decir. Las enfermedades cardiovasculares forman parte, digamos, de las enfermedades no transmisibles, las enfermedades crónicas, y son la causa más prevalente de mortalidad a nivel mundial y a nivel de nuestro país es lo mismo. ¿Todas esas personas hipertensas están con tratamiento? El tema es un tercio de las personas que están con tratamiento logran el verdadero control que queremos, que es que la presión esté abajo aproximadamente de 14,9, 140/90. Pero la mitad, casi aproximadamente, son personas que tienen o un tratamiento que no alcanza o desconocen su enfermedad, un tercio desconocen su enfermedad, por eso la hipertensión al riesgo es un factor que puede ser silente, porque muy pocos son aquellos que tienen síntomas en el contexto de hipertensión. Claro, el doctor Estambulén siempre habla y comenta de esta cuestión: tengo un pico nervioso, no tengo presión nerviosa. Si sube la presión arterial estando nervioso, en un contexto de seguidilla de estado, uno puede catalogar como médico a ese paciente controlándolo ambulatoriamente como hipertenso. Exactamente. Obviamente un solo registro aislado en el contexto de una situación de estrés no va a catalogar al paciente como hipertenso. Pero sí, como decís vos, Inés, en los controles que podemos hacer desde el punto de vista del médico de atención primaria, ya catalogamos al paciente hipertenso, ya no es una presión nerviosa. Claro, vos siempre decís, si está nervioso porque lo robaron y le sube la presión, es un mecanismo fisiológico normal. Ahora, si porque me robaron, si me peleé con el vecino, si me peleé con mi mujer, me sube la presión, uno debería estudiar a ese paciente como un hipertenso. Ya estudiado como un hipertenso y bueno, en base a eso ver por dónde empezamos. Empezamos en este paciente, tenemos tiempo a que pueda cambiar su estilo de vida, entiéndase mejorar su peso, mejorar su dieta bajando el consumo de sal, haciendo actividad física, evitando el sedentarismo, cese de tabaco, todos los factores de riesgo que se juntan y se potencian con la hipertensión arterial. O sea, uno no es hipertenso porque tiene genética. Esto es importante porque a veces no, porque mi mamá era hipertensa, mi papá era hipertenso, mis abuelos hipertensos, y en realidad uno como médico hace un análisis de la familia y por ahí eran todos grandes fumadores. Entonces no es que es genético, es que el tabaco probablemente con la contracción de las arterias, ¿verdad? Sí, puede haber un componente hereditario en la hipertensión arterial, pero no es el principal mecanismo para nada, sino que tiene que ver más bien con el estilo de vida, el sobrepeso, como decís vos, el componente tabáquico, y bueno, esto conlleva a que el paciente pueda tener, mediante acciones preventivas, un primer acceso a ver si podemos lograr el manejo de la presión. Claro. ¿Hay alguna edad en que sea como muy común o más común encontrar personas con presión alta? Y ya cada vez, digamos, esta década se ha decaído, digamos, podemos empezar a pensar ya a partir de los 30 años, 35 años, determinados pacientes que ya empiezan a tener hipertensión arterial, y ahí tenemos que poner el foco en ver en mejorarlo, porque lo que sí vemos en los consultorios es que a los 30 años ya hay patrones de sobrepeso y obesidad y sedentarismo
que antes, en los comienzos de cuando nos recibimos, lo veíamos más cerca de los 45, 50 años, ahora lo vemos más jóvenes. Sí, ¿no? Y también, bueno, los adolescentes y los jóvenes, también 25 años, que puedan tener o sobrepeso, o factores de riesgo, o consumo excesivo de alcohol o de otro tipo de droga, que puedan también causar hipertensión. Es interesante lo que decís porque está muy asociado el cigarrillo a subir la presión, pero el alcohol también sube la presión arterial, ¿no? Sí. El exceso el consumo de alcohol excesivo, y uno diría cuánto es excesivo, bueno, aproximadamente se consideraría en una mujer una medida por día o dos en el hombre, pero siempre sin estimular que consuma. El que no consume no estamos estimulando a que consuma, sino que se consuma menos. Y también hay que tener un resguardo en la población de los jóvenes, que por ahí son consumidores de fin de semana, pero en exceso, y por ahí son esos mismos niños o adolescentes que consultan a la guardia con un pico hipertensivo del excesivo consumo de alcohol que han sí, tomado. Eso que vos decís es muy claro, porque parece que porque tomo el fin de semana estoy mejor. En realidad, tomar el fin de semana grandes volúmenes de golpe es tanto o más nocivo que tomar todos los días. Exacto. Esto que vos hablábamos de las poblaciones, ¿la mujer y el varón son iguales de posibilidad de tener hipertensión? Sí. Hoy por hoy la enfermedad cardiovascular y los factores de riesgo ya se han equiparado tanto en la mujer como en el hombre. O sea, la mujer con panza o con sobrepeso tiene el mismo riesgo que el varón. Exactamente el mismo riesgo, sí, que el hombre. Y lo que antes por ahí, hace 20 años atrás, decíamos que bueno, la protección de los estrógenos, las hormonas femeninas en la mujer en edad fértil protegía a la mujer, eso ya digamos, ya se sabe que de no ninguna manera que la mujer así. tiene que cuidarse con los factores de riesgo igual que el hombre. Y la mujer tiene, digamos, dentro de lo que significa el estado normal de la mujer, en el embarazo, también tiene algunos factores que pueden favorecer la presencia de hipertensión, que está asociada al embarazo, digamos, a la presencia de placenta. Cuando una mujer, que a veces nos preguntan, cuando una mujer tuvo hipertensión durante el embarazo, cuando nace el niño, ¿deja de controlarse? ¿No hace falta controlarse más? No, de ninguna manera. El embarazo, bueno, es una situación de riesgo y de evaluación para ello. Si la mujer empieza a tener, se le observa registros de presión antes de la semana 21, es probable, ya que pensemos que esta mujer ya venía con registros de hipertensión previos al embarazo. Si es lo que se llama hipertensión inducida por el embarazo, probablemente empiece a tener estos registros hipertensivos a partir de la semana 21 de la gesta. Pero luego toda la etapa de puerperio y el posterior seguimiento es muy importante que estemos alertas, porque la hipertensa en el embarazo puede quedar hipertensa crónica, y además en el puerperio tenemos que asegurarnos, en tal caso, que vuelva a las cifras si fueron normales. Sigue con los controles hasta que el médico cardiólogo le dé el alta, ¿verdad? Sí. La mujer que es hipertensa, ¿puede tomar anticonceptivos? No es lo ideal, porque es una combinación que, digamos, los anticonceptivos digamos, pueden ser nocivos o pueden empeorar la situación de hipertensión. Y además, si esa mujer es hipertensa y tiene, por ejemplo, sobrepeso, obesidad central, varices, antecedentes de trombosis más venosa, factores de riesgo. Más factores de riesgo como para digamos, buscar otro método de anticoncepción en esa mujer. Okay, o sea, es importante que si nosotros nos detectan hipertensión arterial y el médico olvidó preguntarnos o no lo comentamos, porque a veces la anticoncepción no se toma como una medicación, hablarlo con el médico y explicarle por qué, para no sumar más factores de riesgo. Se habla mucho, Alejandra, de corazón y mujer, ¿no? Porque por suerte ahora se ha establecido que la mujer también tiene un corazón y que tiene factores de riesgo. ¿La mujer tiene más riesgo que el hombre de infarto? La mujer que menstrua, digamos, antes de los 50 años, me refiero. La mujer, ya por algo la Sociedad de Cardiología ha hecho el consenso de corazón y mujer. Digamos, la mujer tiene el mismo riesgo de infarto que el hombre, más teniendo en cuenta porque los riesgos se lo dan los factores de riesgo. Y ya hace ya una década o un poquito más, no se subestiman aquellos síntomas que se subestimaban en la mujer. Porque antes un dolor de pecho en una mujer se buscaba otras causas secundarias, y en un hombre por ahí se pensaba directamente en un infarto. Lo que estaba diciendo la doctora Díaz Casale es que 10 años atrás una mujer iba a una guardia con dolor de pecho y se le decía: estás nerviosa, tomate un ansiolítico, ¿qué te pasó? ¿Te duele el pecho? ¿Te golpeaste? Y después se veía que esas personas habían cursado infartos, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es que la mujer tiene el mismo impacto cardiovascular que el varón y que debe ser atendida
y escuchada en sus vivencias como escuchamos a un varón cuando llega con dolor de pecho. A nadie, un varón dice me duele el pecho, lo dejan ir, ¿verdad? Es algo como contarlo un poco con la mujer, se hacen los mismos pasos. Exactamente los mismos pasos. Si una mujer acude a una guardia con dolor de pecho, lo primero que hay que hacer es categorizar el dolor, sea mujer o varón, categorizar el dolor. ¿Qué es categorizar el dolor? Y, digamos, dar determinadas características que va a describir ese dolor de pecho, si es urente, si no es urente, si es punzante, si es como si fuera una pisada, si va hacia el... Si es o no del corazón, digamos. Si es o no del corazón, para poder discriminar determinadas características para ver. Se hace básicamente, si se sospecha que el dolor es probablemente anginoso, probablemente cardíaco, vamos a pasar a una segunda línea que es por lo menos hacer un electrocardiograma, por supuesto un examen físico completo y un interrogatorio completo para ver los antecedentes. Sí. Cuanto más factores de riesgo, más peso va a tener y más probabilidad va a tener de que ese dolor pueda ser un predictor muy alto de que sea coronario. Claro, y en base a eso se determina la necesidad o no de, mediante un análisis de sangre, tomar las muestras para enzimas cardíacas. Enzimas cardíacas que son muy sensibles actualmente, donde apenas un pequeño aumento ya implican sufrimiento miocárdico. Entonces, si la persona viene con un determinado dolor, un electro, por más que sea normal o dudoso, más enzimas cardíacos, en esa unidad de dolor yo puedo inferir que ese dolor que ha tenido la persona es probablemente anginoso. Unidad de dolor es cuando nosotros, lo que suelen dejar a las personas mediodía evaluando a ver cómo son lo que se llaman los juegos enzimáticos. Exacto, ¿verdad? en muchos lugares, ya sea en las guardias o en determinados consultorios, se establece lo que se llama la unidad de dolor torácico o la unidad de dolor precordial. Y en base a eso se categoriza el dolor y se ve, como decimos Inés, se hacen electros seriados, juegos enzimáticos seriados, y vemos qué probabilidad de que ese dolor haya sido o no coronario. Y en base a eso, un escalón más con estudios un poco ya más complejos. Uno define la estrategia. Según si eso me da que la persona, por ejemplo, es un dolor coronario, ¿cómo se lo da de alta al paciente? Depende del riesgo que haya tenido. Si tiene cambios en el electro, el dolor fue de reposo asociado a sudoración, por ejemplo, o a síntomas como pérdida del conocimiento, donde ya implica otra gravedad, es muy probable que el paciente allí va a quedar internado en la unidad coronaria. Si el dolor, fue hace varios días, no ha progresado, fue breve, la carga enzimática es negativa y el cambio en el electro es mínimo o dudoso, se progresa que se puede hacer un ecocardiograma, una prueba funcional, una prueba de esfuerzo para ver qué pasa con ese corazón ante un estrés. Siempre controlado, en un ambiente controlado. Buenísimo. En el segundo bloque vamos a hablar un poco de corazón y COVID y qué estamos viendo los médicos de las personas que han padecido COVID y cómo se están recuperando. Ya regresamos, gracias. Concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas en Argentina por 16 años consecutivos. www.espasa.com.ar.
en el tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor. Seguimos con la doctora Díaz Casale, Alejandra, que es jefa de cardiología de OSECAC, es médica cardióloga universitaria. Y en el primer bloque hablamos de factores de riesgo, de hipertensión, de infarto, del corazón y mujer. Y en este segundo bloque vamos a hablar de lo que nos ocupa en este 2020, que es el COVID-19. Alejandra, ¿qué está pasando con el COVID y el corazón? Hacenos un pantallazo, así después vamos hablando del post-COVID. Bueno, esta pandemia puso, si querés, Inés, podemos usar esta palabra, en stand-by a los controles, al seguimiento de nuestros pacientes con enfermedades cardiovasculares. Porque tenían que quedarse cerrados para no circular, para no infectarse. Tuvimos que proteger a la población de riesgo porque si bien los pacientes con enfermedades cardiovasculares no es que tienen más riesgo de contagio de COVID, tienen que tener las medidas de cuidado que el resto, pero de tener COVID son pacientes que tienen más probabilidad de complicaciones. Son más vulnerables. Son más vulnerables. Sabemos que el 85% de los pacientes con coronavirus van a tener una buena evolución, leves, un 15% van a necesitar internación y de ellos un 5% van a necesitar terapia con mayor complejidad. Bueno, ahí en este grupo es donde ya eso es sabido que los pacientes con infarto, con accidentes cerebrovasculares, con insuficiencia cardíaca, son más vulnerables a tener complicaciones. Al principio de la epidemia parecía que si uno era hipertenso y tomaba una pastilla, se moría de COVID. Y después parecía que si tomaba otra pastilla me salvaba de COVID. ¿Qué pasa con el tema de los AT2, de los losartán, de toda esta medicación que al principio estuvo muy en boga y después pasó a otro tipo de información? Sí, por suerte los primeros meses y en base a toda la fisiopatología que se estaba viendo todo en el momento, sí, claro, se está enseñando estamos aprendiendo eso. Hubo una información, digamos, falsa de que por ahí los pacientes que estaban recibiendo determinados medicamentos como el losartán, el enalapril para la presión, debían dejar de tomarlo. Eso llevó a una serie de consultas, angustias, temor, los pacientes y temores, que por suerte, bueno, rápidamente igual el mundo médico respondió a esto, diciendo que en realidad no había información certera, que no se tomaran conductas y después rápidamente se dieron cuenta que al todo lo contrario, que protegía y que además, lejos el riesgo-beneficio, era peor dejar el tratamiento antihipertensivo por las complicaciones que eso significaba. Así que en ningún momento se recomendó seriamente dejar ninguna de estas medicaciones. El COVID es una patología que lo que genera la penetrancia del virus en el cuerpo es un estado inflamatorio, ¿no? Y el corazón, el miocardio, no está exento de eso. ¿Qué le pasa al corazón cuando está expuesto al COVID? Bueno, el tema es que, digamos, le sucede lo mismo que sucede con las enfermedades gripales. La gripe también son, digamos, como decís vos, Inés, estados proinflamatorios que pueden producir desde una insuficiencia cardíaca, donde vamos a necesitar, digamos, un soporte para ese medicamentos específicos, o estados procoagulantes, y estos estados pueden producir microtrombos con pequeñas zonas de infarto o de fibrosis que se pueden producir en los pacientes, sobre todo en los pacientes críticos. Claro. Por lo tanto, también allí el sostén con un tratamiento específico. No, porque lo que se vio es que a veces la gente enferma, cuando adquiría COVID, le iba mal, pero también le pasaba a la gente joven esto. No fue un patrimonio solamente de los enfermos del corazón. Para nada, porque esto tiene que ver con el estado, digamos, el desequilibrio que se produce entre los factores que producen trombosis y no trombosis, ese estado proinflamatorio, esa respuesta inflamatoria que se despierta en algún subgrupo de pacientes con COVID. Sí. ¿Hay alguna información del mundo del hemisferio norte, que están un poco adelantados que nosotros en la pandemia, de qué pasa en los corazones de las personas que tuvieron COVID cuando se recuperan? ¿Quedan igual que antes?
Por ahora, digamos, la mayoría lo que se está viendo es que, digamos, tienen una lenta recuperación, digamos, con un sostén importante, y están teniendo las mismas consecuencias de los pacientes que han tenido los síndromes gripales, que los venimos viendo hace tiempo. No es gratis, por eso tanto el tema de prevención de la vacuna con la gripe, ¿no? Que pueden, digamos, dejar parches de zonas de fibrosis o un corazón enfermo, y que por ahora estamos viendo que puede llegar a tener alguna secuela. Parecido a lo que fue Parecido a lo que son, digamos, los síndromes gripales fuertes. Lo que está contando la doctora es lo que siempre nos cuenta el doctor Estambulián, digamos, por qué vacunarse para gripe en los adultos mayores, porque el corazón de un adulto mayor, aunque ese adulto mayor esté sano, no se comporta igual que el de una persona joven. La vacuna de la gripe previene tener una influenza del tamaño aquello de la importancia que convoque esa persona a una unidad coronaria. Para COVID no tenemos vacunas, pero es una enfermedad viral, o sea, el comportamiento es prácticamente el mismo, y la posibilidad de hacer miocarditis, o sea, enfermedades del músculo o infartos, tiene la misma potencia. También vemos, Alejandra, que en este tema de los controles, de que las personas fueron dejando, ahora intentamos retomar. ¿Hay algo escrito en el hemisferio? ¿Qué pasó con estas personas que tenían patología crónica y no se controlaron? Sí, más aproximadamente un 40%, esto lo que estamos viendo es lo que sucedió en Europa, un 40% de los pacientes con enfermedades crónicas dejaron de controlarse por 40% es muy alto. Es muy alto por falta de accesibilidad, por temor, por restricciones en el sistema de salud y bueno, por todo el caos que pudo haber producido la pandemia, y esto aumentó, digamos, la estadística, digamos, de las complicaciones de estas enfermedades. Y lo que se había logrado en los últimos 40 años, desde 1990 hasta ahora, que era que la enfermedad cardiovascular, muy paulatinamente se había logrado un 1% de baja en la mortalidad de las complicaciones, esto de alguna manera lo descolocó. Esto hizo que nosotros, que estamos viendo el espejo de Europa, en la Sociedad de Hipertensión, de Cardiología y otras sociedades también, pusiéramos una alerta y dijéramos, ojo, no dejemos de controlar este tipo de pacientes, porque va a sopesar el mismo riesgo de las infecciones por coronavirus por las complicaciones por las enfermedades no transmisibles crónicas como cualquiera de las enfermedades cardiovasculares. Por ello, ya desde hace unos meses, los sistemas de salud se prepararon, se debieron haber preparado para recibir a estos pacientes y no dejar de hacer los controles pertinentes. Y básicamente las personas que no dejen de tomar la medicación. Eso básicamente. Las medidas que mejoraron la mortalidad son las medidas que se hicieron en mejorar el estilo de vida, desde el cese tabáquico, mejorar la cantidad de sodio que se pone en los alimentos, la mejora de las grasas trans. Segundo, la medicación crónica, que ha logrado un gran avance en los últimos 40 años. Y tercero, sí, por supuesto, el avance de la medicina con los tratamientos. Pero Argentina, en el contexto pandémico, lo que nos consta es de que puso a disposición de las personas las recetas que necesitaban para comprar sus medicamentos, ¿no? Que en el contexto de encierro, de no tener consulta, no tener la receta o tener que acceder a un medicamento de forma particular, implicaba un costo que era casi inaceptable e imposible de sostener. Pero Argentina marcó esta diferencia de que la gente podía acceder a los medicamentos. Totalmente, a través del Ministerio de Salud y a todos los sistemas de salud se nos ha llegado el acceso, y todo se ha adaptado para hacer lo que se llamó la receta postdatada, o sea, que un paciente pueda acceder a la receta y, de ser posible, poder hacerla por varios días, 90, 180 días, porque son tratamientos crónicos que no deben dejarse. Y también el acceso a que se pueda hacer, digamos, que la farmacia se pueda mandar vía web, o que pueda ir, de no existir esa posibilidad, un familiar en vez del mismo paciente a buscarla. Siempre se buscaron, digamos, situaciones para, digamos, disminuir estas barreras y que la gente no dejara su tratamiento. Es muy probable también que dentro de lo que es la consulta aguda por guardia que vemos ahora de pacientes con dolor coronario, tenga que ver el que antes consultaba más precozmente y ahora no. El que está crónicamente enfermo, en el sentido que está controlado y medicado, sabe cómo tiene que cuidarse. Tal vez no lo haga, pero sabe cómo tiene que cuidarse. Pero la persona que antes, ante el dolor de pecho, fatiga, consultaba, ahora por el temor de asistir a las guardias donde hay febriles, no lo hace y llega ya con infartos evolucionados, ¿no? Eso también lo vemos. Sí, por eso ahí lo que estás describiendo vos es lo que llamamos la demanda contenida. Claro. Exactamente lo que tratamos de expresar es eso, ¿no? Que si un paciente tiene un síntoma como un dolor de pecho, falta de aire aguda, dificultad en el habla, disminución de la fuerza repentina o torpeza en un miembro, bueno, eso que sean signos de alarma para consultar, porque el sistema está preparado y está dividido como para
digamos, tener por un lado los pacientes con sospecha de COVID y con que no tengan miedo bajo ningún concepto de consultar, porque parte de la preparación del sistema de salud fue eso también. Te quiero hacer una última pregunta. En las personas jóvenes vemos a veces miocarditis, que son inflamaciones del músculo por virus, por ejemplo por citomegalovirus. ¿Hay algún reporte de que en las personas jóvenes que no están graves el COVID tenga algún impacto cardiológico en el músculo? Sí. A ver, contanos eso. Digamos, por ahora lo que podemos saber hasta ahora es que tienen impacto, como decimos, tienen parte del miocardio inflamado y por ahora el pronóstico a largo plazo. ¿Y los síntomas cuáles son bueno. de eso? ¿Cómo te das cuenta? Pueden ser o bien sintomáticos o asintomáticos. Ajá. O, digamos, pacientes que puedan empezar a sentir una falta de aire, retención, edemas en los miembros inferiores que no tenga síntomas como si fuera insuficiencia cardíaca, pero son jóvenes, que uno no les cierra. Son pacientes jóvenes en contexto de la enfermedad viral. O sea, para hacer un resumen, Alejandra, si yo tengo enfermedad de hipertensión o enfermedad del corazón y estoy medicado, mantener la medicación, consultar en forma remota, aunque sea con el médico, conseguir las recetas de forma remota, no abandonar los hábitos que he adquirido, tratar de contener la cantidad de comida y de sal, ¿verdad? Y si adquiero la enfermedad de COVID y seguramente me va a ir bien, por lo menos después asistir a una consulta con el médico cardiólogo como para que pueda continuar el tratamiento. ¿Es así? Para poner blanco sobre negro, digamos, cómo han quedado las complicaciones, si no las... Esto es como si me fracturo de algo y después que vuelvo a mi médico para que me atienda. Muchísimas gracias, Alejandro, por habernos acompañado. En este programa hablamos de enfermedad cardiovascular, la enfermedad prevalente en el mundo y la que seguramente cuando pase este contexto pandémico vuelva a ser la primerísima en todo el mundo. Muchas gracias y nos vemos en un nuevo programa de La Ciencia Cierta. Hasta luego. Thank you.